En este video aprenderá todo lo que se necesita para iniciarse en el mundo de la electrónica. Es ideal para principiantes o para personas que quieran reforzar sus conocimientos. El video está dividido en tres partes. La primera parte veremos todo lo que es los conceptos básicos de los circuitos electrónicos. La segunda parte, los componentes electrónicos básicos. Y la tercera parte, los componentes electrónicos semiconductores, que son la base de la electrónica moderna. Mi nombre es Carlos Ortega y soy ingeniero electrónico de la empresa Tecnocom Ingeniería. Llevo más de 20 años diseñando productos electrónicos y mi misión con este video es hincar la electrónica en su corteza cerebral. Así que comencemos. Pero antes, suscríbanse a nuestro canal y denle clic a la campanita para que no se pierdan nuestros videos. La materia que nos rodea está compuesta por átomos. Estos, a su vez, están compuestos por unas partículas más pequeñas que se llaman el protón y el neutrón, que se encuentran en el núcleo, y el electrón, que se encuentra en su corteza. El protón tiene carga eléctrica positiva, el neutrón no tiene carga eléctrica y el electrón tiene carga eléctrica negativa. Pero, ¿qué es la carga eléctrica? Es una propiedad física que se manifiesta a través de una fuerza de repulsión o de atracción. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos causados por el movimiento de cargas eléctricas negativas en los átomos de un material, o sea, el movimiento de electrones. Gracias a la electricidad tenemos luz en nuestras casas y podemos prender la mayoría de nuestros electrodomésticos. Dependiendo del comportamiento eléctrico, es decir, de la facilidad con que los electrones se puedan desplazar en los átomos de un material, estos se clasifican en tres tipos de materiales. Están los conductores, los aislantes y los semiconductores. En los conductores, los átomos pueden fluir o pueden desplazarse los electrones pueden desplazarse entre los átomos de un material fácilmente. Un ejemplo de esto es el cobre. En el aislante, los electrones están aferrados muy fuerte a los átomos del material, por lo tanto, no se pueden desplazar tan fácilmente. Un ejemplo de esto es el plástico. Y en los semiconductores, los átomos tienen, o mejor, el material tiene propiedades intermedias entre un conductor y un aislante. Solamente bajo ciertas condiciones los electrones pueden desplazarse. Un ejemplo de este material es el silicio y el germanio. Ahora vamos a ver tres conceptos muy importantes que son el voltaje, la corriente y la resistencia. Primero comencemos con el voltaje. En su estado natural, los electrones de un material conductor pueden moverse libremente, pero completamente al azar. Para que estos electrones se muevan hacia un extremo más positivo, hay que darles un empujón. Este empujón o esta fuerza se llama fuerza electromotriz, también conocida como voltaje, por su símbolo de medida que es el voltio y se representa por la letra V. Otro concepto importante es la corriente, que es la cantidad de electrones que fluyen por un área en un determinado tiempo. Y su símbolo o su unidad de medida mejor es el amperio y se representa con la letra I. El siguiente concepto es la resistencia y es la oposición que presenta un material al paso de la corriente, al paso de los electrones, y se representa por la letra R y su unidad de medida es la letra o el símbolo omega, que también se conoce como ohmios. Entonces la resistencia se mide en ohmios. Para representar las variables eléctricas como la corriente, el voltaje y la resistencia, se utiliza un sistema de medidas. El sistema de medidas es una escala con múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida. Entonces, por ejemplo, el voltio tiene unos múltiplos como es el kilovoltio y el megavoltio, y unos submúltiplos como son el milivoltio, que son como los que más se usan. Lo mismo la corriente tiene múltiplos como el kiloamperio, aunque no hay medidas o no hay valores que lleguen que se puedan manejar tan grandes, pero sí tiene sus múltiplos como son los miliamperios o los microamperios.
Cada múltiplo o submúltiplo es una escala en miles hacia arriba o en miles hacia abajo. Son múltiplos de 10, 10 a la 3 o 10 a la 6 o 10 a la menos 3 o 10 a la menos 6. Por lo general se manejan en este tipo de escala. Entonces, para esto es que se utilizan las unidades de medidas para hacer o para manejar valores muy grandes o muy pequeños de la magnitud de una variable eléctrica. El circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí que permite el flujo de corriente para realizar o para convertir la energía eléctrica en otro tipo de energía, por ejemplo, la luz, el calor o el movimiento. Este tiene varios elementos. El primer elemento y el más importante es la fuente de alimentación, que es la que proporciona la energía eléctrica. En el caso de este ejemplo, un ejemplo mejor es la batería, que proporciona un voltaje para prender un bombillo, por ejemplo. El siguiente elemento es el conductor, que es el medio por el que se transporta la carga eléctrica o la corriente que lleva a cada elemento del circuito. El siguiente elemento es la carga, que es la que transforma esa energía eléctrica en otro tipo de energía. Entonces, por ejemplo, el bombillo transforma la energía eléctrica en luz, la resistencia de una cocina transforma la energía eléctrica en calor, el ventilador transforma la energía eléctrica en movimiento. Y el último elemento es el control o el sistema de control. Es el elemento que permite controlar el paso o el bloqueo de corriente o de electrones. Hay tres conceptos importantes en circuitos eléctricos, que son circuito cerrado, circuito abierto y cortocircuito. Empecemos con el primero. El circuito cerrado hace referencia a un circuito donde hay una trayectoria cerrada y la corriente fluye a través de la carga para que ésta pueda transformar la energía. En el circuito abierto, la trayectoria está interrumpida en algún punto del circuito, por lo tanto no fluye corriente hacia la carga. En el circuito o en cortocircuito mejor, hay una trayectoria que hace que la corriente fluya o que mejor por donde fluye la corriente es un camino cerrado con una resistencia cero y lo que hace es que se eleve la corriente, el voltaje cero, y este circuito pues ocasiona daños, es lo que pasa en un dispositivo electrónico, que cuando hay un corto se daña el circuito y echa chispas, bueno, y esto es malo para un circuito eléctrico. Ahora, existen otros dos conceptos importantes que son circuitos en serie y circuito paralelo. Esto hace referencia a la forma como se conectan los circuitos. En el circuito en serie, los elementos van conectados de forma secuencial o de forma consecutiva, va uno detrás de otro. Esto hace que la corriente que fluya a través de cada elemento sea la misma, pero el voltaje que suministra la fuente de alimentación se divide en cada uno de los elementos del circuito. En el circuito paralelo, los elementos van conectados en los mismos puntos a la fuente de alimentación. O sea, todos los elementos tienen los mismos puntos conectados a la fuente de alimentación. En este tipo de circuito, la corriente se va a dividir en cada elemento y si los elementos son iguales, las corrientes son iguales. El voltaje en cada uno de los elementos de un circuito paralelo es el mismo. Entonces, en el circuito en serie, la corriente es la misma y el voltaje se divide. Y en el circuito paralelo, el voltaje es el mismo y la corriente es la que se divide. Existe una expresión matemática que relaciona las tres variables voltaje, corriente y resistencia, y es la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Esto quiere decir que la corriente es proporcionalmente directa al voltaje. O sea que si el voltaje aumenta, la corriente también aumenta. Y es inversamente proporcional a la resistencia. O sea que si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Esto es lo que es la ley de Ohm. Se puede expresar en forma de un triángulo y permite encontrar una de estas variables si tenemos las otras dos. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, el circuito que tenemos tiene una resistencia de 2 ohmios, el bombillo, y la fuente me proporciona 2 amperios de corriente. Necesitamos encontrar el voltaje. Para encontrar el voltaje utilizamos el triángulo de la ley de Ohm
y vemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esto nos da 12 voltios, o sea que la fuente de alimentación nos proporciona 12 voltios. Existe otro concepto muy importante que es la potencia eléctrica y tiene que ver con el voltaje y la corriente que consume un circuito. La potencia es la energía que necesita una carga para transformar un tipo de energía en otro tipo de energía. En este caso, el bombillo necesita una potencia para transformar la energía eléctrica en luz. Veamos el ejemplo anterior. Tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios que suministra una corriente de 2 amperios. Entonces, el bombillo está consumiendo una potencia que es igual al voltaje o el voltaje por la corriente. Esto es 12 voltios por 2 amperios me da 24 vatios. Esa es la potencia eléctrica que necesita el bombillo para generar la luz que está suministrando. En los circuitos electrónicos existen dos tipos de fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación de corriente alterna y las fuentes de alimentación de corriente continua. Las fuentes de alimentación de corriente continua tienen o se caracterizan porque la corriente fluye en una misma dirección y el voltaje permanece con una polaridad fija. Un ejemplo de esto son las baterías, que tienen un mismo voltaje y la corriente siempre va a fluir en la misma dirección. La fuente de corriente alterna se caracteriza porque su corriente fluye en los dos sentidos. Esto hace que sea o que tenga una forma cíclica y así el voltaje también va a variar primero en un sentido y luego en el otro sentido. Un ejemplo de las fuentes de corriente alterna es los tomacorrientes, la energía que encontramos en los tomacorrientes de nuestras casas. ¿Por qué es importante las fuentes de corriente alterna? Porque son fáciles de generar, a excepción de las de corriente continua, que se genera con baterías y se agotan, mientras que las fuentes de corriente alterna se pueden generar permanentemente, como el ejemplo de las hidroeléctricas o las termoeléctricas que generan energía alterna de forma continua utilizando los medios de la naturaleza. Hay otra característica importante y es que la corriente alterna permite elevar el voltaje o bajar el voltaje con transformadores y esto hace que se pueda llevar a grandes distancias, entonces sin tener pérdidas que que sean significativas. Esto hace que la energía de una hidroeléctrica que está al otro lado del país se pueda llevar hasta nuestras casas sin ningún problema. Esa es la importancia de la energía alterna o la energía eléctrica AC. La corriente alterna o la forma de onda de la corriente alterna tiene unas propiedades que vamos a ver a continuación. La primera propiedad es el ciclo. El ciclo es como un patrón que se repite en una corriente alterna. En el caso de la corriente alterna que llega a nuestras casas, el patrón que se repite es la onda sinusoidal. Luego viene el periodo. El periodo es cuánto tarda o cuál es el tiempo que demora este patrón o este ciclo, el tiempo que demora en segundos. Y la frecuencia. La frecuencia es en un segundo cuántos ciclos o cuántos patrones se repiten. Estos son los tres conceptos que, digamos, debemos manejar o que debemos aprender sobre la corriente alterna. El multímetro es una herramienta muy importante porque sirve para medir las variables eléctricas como voltaje, corriente, resistencia y algunos componentes electrónicos. El multímetro es la herramienta más usada porque permite medir tanto sistemas o variables de corriente continua como variables de corriente alterna. Su nombre multímetro se deriva de que permite medir múltiples magnitudes eléctricas. De ahí viene su nombre. Bueno, aquí en tenemos dos multímetros. Un multímetro con la escala, digamos, muy específica. Aquí tenemos resistencia, símbolo ohmega. Aquí tenemos, bueno, esta es continuidad, que les voy a enseñar más adelante qué es continuidad. Aquí tenemos V con una onda, una señal alterna, o sea, quiere decir voltaje alterno, voltaje continuo,
Por aquí tenemos corriente alterna. Aquí tenemos HZ, que es frecuencia. HF, que es una componente de los transistores. Aquí NPN y PNP son para transistores. Todavía no los vamos a ver. Aquí tenemos, bueno, corriente alterna, corriente continua, condensadores. Esto es grados centígrados para medir temperatura. Y aquí tenemos COM, que es común para el negro. Y aquí tenemos B, voltaje, omega, ohmios, HZ es frecuencia y grados centígrados. Y aquí tenemos MA, que es para medir corriente, miliamperios. Y aquí tenemos corriente, amperios. En este multímetro la escala es autorrango, quiere decir que aquí yo no necesito seleccionar el rango, simplemente si voy a medir voltaje, pongo en voltaje y ella me va a tomar la medida máxima y me va a dar el valor. Aquí puedo medir voltaje continuo y alterno. Aquí tengo milivoltios continuos y alternos. Aquí puedo medir resistencia, lo mismo, es autorrango. Y tengo para medir continuidad, que lo vamos a ver más adelante. Aquí condensadores, frecuencia, microamperios, miliamperios y aquí amperios, corriente alterno y continuo. Y lo mismo, aquí tenemos un COM, que es donde va la punta negra, y tenemos B de voltaje, omega de ohmios, HZ, que es frecuencia, y condensadores. Y aquí en esta parte tenemos miliamperios, microamperios y 10 amperios máximo. Entonces vamos a trabajar con este multímetro. Vamos a medir voltaje. Como les decía, aquí tenemos unas baterías. Colocamos el multímetro en la posición de voltaje continuo. Lo vamos a poner en la escala de 20 y vamos a medir. Bueno, primero lo prendemos aquí. Vamos a medir voltaje. Entonces aquí medimos el voltaje y nos da 3.12. ¿Listo? Esta es la forma de medir voltaje. Si invierto las puntas no hay problema. Nos da -3. ¿Listo? Ahora vamos a medir resistencia. Entonces tengo este componente aquí y le voy a medir la resistencia entre este punto y este punto. Selecciono aquí la escala de resistencias que está por acá, por este lado. Entonces lo voy a poner en 20K, por ejemplo. Y medimos resistencia. Nos dice que es 0.02, entonces quiere decir que es más abajo. Lo voy a poner en la escala de 200 ohmios y nos va a medir 33, 32.6. Listo. Si invierto las puntas, simplemente la medida va a cambiar. 22, la medida, perdón, se va a mantener igual, 22. Y aquí nos va a medir 22, ¿sí? Mide lo mismo. ¿Ok? O sea, no tiene nada que ver que invierta las puntas para medir resistencia. Bueno, ahora vamos a medir corriente. Entonces tenemos aquí nuestra batería y tenemos nuestro bombillo. Conectamos la punta roja y aquí en nuestro multímetro vamos a escoger la escala de miliamperios, colocamos en 200 miliamperios y aquí colocamos en MA, que es miliamperios. ¿Por qué? Porque la corriente es pequeña. Ya poco a poco vamos a ir viendo y yo les voy a ir enseñando cómo hay componentes que ya podemos saber más o menos cuánta corriente pueden consumir. Listo, entonces colocamos una punta acá y otra punta acá. Como pueden ver, ahí el multímetro prende, perdón, el bombillo prende. ¿Sí? Aquí prende y nos marca en la parte de arriba 0.059. Quiere decir que está consumiendo 5.9 miliamperios y nos está marcando en negativo porque tengo las puntas invertidas. Si las colocamos al contrario, nos va a marcar 5.9 sin el signo negativo. Esta es la forma de medir la corriente. O sea, coloco mi multímetro, lo tengo acá. Vamos a correr un poquito esto para acá. Y mi multímetro lo conecto en serie. Lo conecto en serie con los componentes. Listo, ahí nos prende el bombillo. Esa es la forma de medir corriente.
¿Listo? Así se mide en corriente continua o en corriente alterna. Lo único que hay que tener en cuenta es seleccionar la escala adecuada. Pero la forma como se mide la corriente es la misma para medir en circuitos de continua o en circuitos de alterna. Bueno, hasta aquí esta práctica. Ya vimos cómo medir voltaje, resistencia y corriente. Hasta acá la primera parte de este video. Ahora vamos a ver los componentes básicos que se utilizan en electrónica. El primer componente es el resistor, que también se conoce en algunas partes como resistencia porque es su propiedad. O sea, el resistor ofrece una resistencia al paso de la corriente, pero también se puede usar como divisor de voltaje. Recuerde que cuando se colocan en serie permite dividir el voltaje. Entonces, el resistor tiene dos funciones. La primera es disminuir la corriente a un valor más seguro o al que yo necesite, y la segunda es dividir el voltaje a un valor que también necesite. En la imagen vemos el símbolo y la forma de los resistores. Vienen resistores para insertar en un circuito o para colocarlos como de forma superficial. La codificación de los resistores es de dos formas. Una es a través de una codificación de colores. Por lo general son 3 bandas. Las 2 primeras bandas son un valor y la tercera banda es un multiplicador. Entonces, por ejemplo, puede ser por 10, puede ser por 1000, puede ser por 10.000. Y en los componentes de montaje superficial, que son los que van por encima de los circuitos, en esos viene a través de dígitos. Ya no viene colores, sino viene el dígito. Entonces, los 2 primeros dígitos son el valor y el tercer dígito es el valor por el cual se debe multiplicar. Existe un tipo de resistencia que permite variar su valor, como los potenciómetros. Estos resistores son de 3 terminales y la resistencia entre el terminal del centro y los de los extremos puede variar. Se utilizan para poder ajustar un valor de corriente o un valor de voltaje. Otro componente también resistivo es la fotorresistencia o la fotocelda, y es la que se utilizan en los circuitos de las lámparas para que prenda o apague cuando llegue la noche. Este tipo de componente varía su valor de acuerdo a la luz que incide sobre él. Entonces, a más luz, menos resistencia, y a poca luz, más resistencia. Existe otro elemento muy usado en electrónica y es el condensador. Este elemento almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico, y a diferencia de las baterías, los condensadores se descargan mucho más rápido. En el caso de los condensadores, están formados por 2 láminas metálicas y en el centro un aislante que se conoce como dieléctrico. Hay 2 tipos de condensadores: los condensadores cerámicos, que son de valores fijos y o no tienen polaridad, y los condensadores electrolíticos, que sí tienen polaridad. La diferencia entre estos 2 tipos de condensadores, aparte de su forma física, que es muy diferente, es que los valores de la capacidad para almacenar energía son diferentes. En los condensadores cerámicos la capacidad es más baja y en los condensadores electrolíticos la capacidad es más alta. La capacidad de almacenar energía en un condensador se mide en una unidad que se llama el faradio, y por lo general el faradio es un valor muy grande. Entonces se utilizan submúltiplos del faradio, como son los microfaradios, nanofaradios, picofaradios, para representar el valor que tiene, o la capacidad que tiene para almacenar energía. Tanto la resistencia como el condensador pueden funcionar en corriente alterna como en corriente continua. En el caso de la resistencia no hay ningún problema, funciona igual en corriente alterna que en corriente continua. Pero en el caso del condensador sí hay una diferencia. En corriente continua, cuando le conecto la fuente de alimentación, el condensador fluye a través de una corriente eléctrica muy chiquitica hasta que se almacenan las cargas eléctricas en las láminas del condensador, y el aislante que tiene en el centro hace que no fluya corriente. Cuando yo le quito la fuente de alimentación, el condensador está cargado y permite entregar esa energía que almacenó a otro elemento como un bombillo y se descarga.
Entonces deja o entrega las cargas eléctricas que almacenó. En el caso de la corriente alterna, el condensador funciona de forma diferente, porque primero el voltaje está en un sentido o tiene una polaridad y las placas se cargan de una forma. Cuando se invierte la polaridad, el condensador trata de descargarse y volverse a cargar con la siguiente polaridad. Entonces tiene una función de carga y descarga que es diferente o funciona diferente en corriente alterna. Otro componente electrónico importante es el inductor, que al igual que el condensador también almacena energía, pero en forma de campo magnético. Esto se genera porque cuando una corriente eléctrica atraviesa un conductor, se genera a su alrededor un campo magnético. Pero si este conductor yo lo enrollo en forma de espiral, hago que ese nivel de ese campo magnético se aumente. Y ese aumento o ese nivel de campo magnético que se concentra en un inductor es lo que se conoce como inductancia. En esta lección vamos a ver cómo medir resistencias y condensadores con el multímetro. Como habíamos visto, el multímetro tiene una escala donde se pueden medir resistencias. Yo puedo medir resistencias, por ejemplo, aquí tenemos la escala de 200. Vamos a utilizar esa escala y aquí tenemos varias resistencias. Para que ustedes puedan probar, en el caso de esta resistencia es naranja, naranja, marrón. Pueden hacer el cálculo para saber cuánto es la resistencia el valor de esta resistencia. Al medir aquí, el multímetro no nos marca nada. Quiere decir que este valor de resistencia es mucho más grande que la escala que seleccioné. Entonces, pasamos a la escala que dice 2K o 2000 ohmios y vamos a medir. Nos marca punto 3332. Quiere decir que esta resistencia es de 330 ohmios. Naranja, naranja, marrón. Vamos a medir otra resistencia. Esta resistencia nos va a decir, no nos marca nada, quiere decir que es más grande que la escala que estoy seleccionando. Entonces voy a pasarme a la escala de 20K o 20.000 ohmios. Y ahí nos va a marcar resistencias más bajitas. Aquí nos va a marcar 2.6, 2.63 ohmios, quiere decir 2600 ohmios porque estamos en la escala de 20K. Entonces, estamos en la escala de los 20.000 y 2.6 quiere decir 2.600. En las resistencias no hay polaridad, o sea que si invierto la polaridad, no importa, nos sigue midiendo lo mismo. Ahora vamos a ver cómo medir condensadores. Hay multímetros que traen para medir condensadores como este multímetro que está acá. Este multímetro nos mide valores desde 2 nanofaradios hasta 20 microfaradios. Entonces, por ejemplo, yo pongo este valor aquí en la escala de 2 nanofaradios y voy a poner este condensador. Lo introducimos aquí. Aquí, bueno, nos está marcando un valor. Vamos a pasarlo a la siguiente escala, a ver si de pronto. Bueno, en esta escala no nos marca nada, hay que empujarlo un poquito, no nos marca nada. En la siguiente escala nos marca 71, tengo la escala de nanofaradios, nos marca 71 nanofaradios. Este condensador es de 104, que es un condensador de 100 nanofaradios. Y nos marca 71 nanofaradios, quiere decir que está bien. Él tiene una tolerancia o una oscilación del valor, pero está dentro de los parámetros permitidos. Ahora, por ejemplo, vamos a medir este. Hay que tener en cuenta que este tiene los pines diferentes, tiene un pin más largo que el otro. Entonces, vamos a medirlo a ver. En la escala de 200 nanofaradios no nos mide nada. Me paso a la escala de microfaradios, tampoco nos mide nada. ¿Por qué? Porque este condensador es de 100 microfaradios, entonces no nos va a marcar en la escala. Y igual que este, que es de 1000 microfaradios, tampoco nos va a marcar en la escala. Entonces, ¿cómo hago para probar estos condensadores? Voy a colocar el multímetro en la escala de resistencia, voy a colocarlo en la de 20K
Y este condensador va a hacer algo como esto. Voy a colocarlo en una escala más grande. Vamos a invertir las puntas. Como ustedes pueden ver, la resistencia se incrementa hasta que desaparece. Si invierto las puntas, va a hacer otra vez lo mismo. La resistencia se incrementa hasta que desaparece. Esa es la forma de saber que el condensador está bueno. No sé su valor, pero sé que está bueno. ¿Sí? Lo mismo con este otro condensador. Aquí, entre mayor sea la capacitancia del condensador, más lento va a variar la resistencia, como pueden ver. Entonces, por ejemplo, para hacer que la resistencia varíe más rápido, me bajo de escala. El resistor, el condensador y el inductor se conocen en electrónica como componentes pasivos. Hay otro tipo de componentes básicos que se conocen como componentes electromecánicos. El primer componente es el switch y permite o es un elemento de control que permite controlar el paso de la corriente hacia o en un circuito hacia una carga. Entonces encontramos básicamente dos categorías de switches que son el pulsador y el interruptor. El pulsador es un switch de acción momentánea. ¿Qué es esto? Que cuando yo oprimo, él acciona o hace su efecto y cuando lo suelto ya deja de hacer su efecto. O sea, tengo que mantenerlo oprimido para que funcione y si lo suelto ya no funciona. En el caso del interruptor, debo simplemente cambiar el estado del interruptor. Por ejemplo, encenderlo o apagarlo. Otro componente electrónico, electromecánico es el relay. El relay es una especie de bobina que activa un interruptor. En este caso, el interruptor puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Quiere decir que el contacto del interruptor está cerrado o abierto. Entonces, trabaja internamente, tiene una bobina que al energizarse genera un campo magnético y este campo magnético pues es un imán que atrae un contacto metálico que cierra o abre el interruptor. Otro componente importante en muchos circuitos, sobre todo en la parte de las fuentes de alimentación, es el fusible. El fusible es un componente que se quema o se abre cuando hay una sobrecorriente o hay un sobrevoltaje. Es un elemento de seguridad para proteger o que sirve para proteger los circuitos electrónicos. Entonces, como ejemplo, los fusibles que encontramos en las motos, en los carros, los fusibles del televisor, incluso el elemento que encontramos en las casas, los breakers, sirven como elemento de protección, para proteger los equipos que tenemos conectados adentro de las casas. Otro elemento que no es tan visible o que no se considera como un componente electrónico, pero es muy importante, es el conductor. Hay dos tipos de conductores, el alambre, que permite o es el elemento que permite llevar electricidad o llevar corriente de un punto a otro. Entonces hay dos tipos, el alambre, que es un solo hilo, y el cable, que son varios hilos. La capacidad de transportar corriente o la cantidad de corriente que pueden transportar es algo que diferencia a los conductores. Entonces, entre más corriente pueda transportar, el grosor del conductor se incrementa y estos se especifican por un valor o una norma que existe para los conductores y es la norma AWG que especifica un número para cada tipo de alambre. Entonces, por ejemplo, el alambre número 12 puede transportar cierta cantidad de corriente y el alambre número 20 puede transportar mucho menos corriente que el alambre número 12. En esta lección vamos a ver el protoboard. El protoboard es un tablero que se utiliza para hacer montajes de circuitos electrónicos. Es de color blanco y por lo general trae dos buses a los lados, a los laterales
y unos buses en el centro que van conectados de lado a lado. La idea del protoboard es que se puedan ensamblar circuitos de una manera más rápido y más práctica, sin necesidad de construir una tarjeta electrónica, sino que simplemente se montan en el protoboard y se prueban los circuitos electrónicos. Vamos a ver, antes de empezar con el protoboard, vamos a ver una función que trae el multímetro para medir continuidad o para medir las uniones, por ejemplo, en el caso de cables o en el caso de las conexiones. Entonces, al lado o aparte, los multímetros traen una función que parece como una señal del Wi-Fi y se representa por unas rayitas. Cuando yo coloco el multímetro en esa función y mido o conecto las puntas, el multímetro va a pitar y me va a dar un valor aproximadamente cercano a 0. Entonces, si yo marco en el protoboard este bus y marco aquí al final de este bus y voy a medir, me va a medir continuidad. Quiere decir que este punto está conectado con este punto. Lo mismo pasa en la línea roja. El protoboard viene marcado con unas letras y con unos números. Quiere decir, por ejemplo, este es el número 1 y esta es la letra A, B, C, D, E. Quiere decir que el 1A está conectado con el 1B, con el 1C, con el 1D y el 1E. En el caso del 2, no está conectado con los 1. El 2 solo está conectado con el 2A, 2B, 2C, 2D. Quiere decir que si yo pongo el 1 acá y pongo este aquí en el 1E, voy a medir continuidad, me va a marcar. Pero si los pongo al contrario, este en el 2 y este en el 1, no me va a medir continuidad. Ahora, él tiene esta separación en la mitad. Si coloco esto aquí, no me va a medir continuidad. Esta regleta de acá está separada de esta regleta de acá. La idea de las borneras laterales es para conectar una fuente de alimentación. En este caso, por ejemplo, el azul es el negativo y el rojo es el positivo. Voy a conectar un bombillito para prenderlo con esta fuente de voltaje. Vamos a colocar un cable aquí que nos va a conectar esta fuente positiva con esta. Vamos a colocar aquí el bombillito y aquí vamos a colocar la resistencia que va a ir al negativo. Listo, esto lo conectamos al contrario. Entonces, este cablecito naranja nos va a conectar el positivo, la regleta positiva. Toda esta regleta es positiva porque aquí está el cable positivo. Nos va a conectar el positivo al bombillito y el otro extremo viene a esta resistencia que viene aquí al negativo. Entonces la corriente fluye por acá por el negativo, por toda esta bornera hasta la resistencia, viene aquí al bombillo y aquí viene a través de este cable naranja al positivo. Yo tengo el negativo acá, yo puedo conectar los dos negativos, el negativo de acá con el negativo de acá, haciendo unos puentecitos que en el caso de estos puentes los hacemos con cable UTP. Vamos a mirar por aquí, esto viene por acá, esto viene por aquí y esto viene por acá. Entonces yo puedo hacer esta conexión diferente. Ya tengo conectado aquí el positivo y el negativo y hago la instalación de otra forma. Este va a ser nuestro negativo. Vamos a ponerlo aquí. O sí, vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Esa es otra forma de hacer la misma conexión que teníamos ahorita. Ahora vamos a ver la tercera parte de este video y es lo que tiene que ver con los componentes semiconductores. Un semiconductor es un material muy importante porque es con el que se construyen los dispositivos electrónicos más importantes de la electrónica.
En el caso del semiconductor, como vimos anteriormente, el semiconductor es un material que tiene propiedades conductoras y propiedades aislantes. Los materiales semiconductores se fabrican con elementos a base de silicio y o de germanio, porque estos componentes permiten modificarse a través de un proceso que se llama dopado. Entonces, cuando los materiales se dopan con exceso de electrones, se conoce como material tipo N, y cuando se dopan y quedan con déficit de electrones, se conoce como material tipo P. Estos son los dos materiales que se usan para fabricar los elementos semiconductores. El primer componente semiconductor que vamos a ver es el diodo. El diodo está construido por una capa de material semiconductor tipo P y otra capa de material semiconductor tipo N. La capa de material tipo P está conectada a un terminal del diodo y es el terminal que se llama ánodo. Ese es el terminal positivo, y el otro terminal está conectado a la capa de material tipo N y se conoce como el cátodo. Entonces, el ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo en el diodo. Cuando conectamos el diodo, o le conectamos el positivo al ánodo y el negativo al cátodo, la corriente fluye a través del diodo, y esto se conoce como polarización directa. Quiere decir que hay un flujo de corriente. Cuando invertimos la polaridad, o sea, el negativo se lo conectamos al ánodo y el positivo al cátodo, no hay flujo de corriente. Esto es lo que se conoce como polarización inversa. Una de las aplicaciones más importantes para las que se utilizan los diodos es para convertir las señales AC en señales DC, o sea, corriente alterna en corriente continua. Y este proceso se conoce como rectificación. Entonces, los diodos rectificadores son uno de los componentes más usados para volver una onda que tiene polaridad positiva y negativa en una onda que tiene una sola polaridad. Los diodos se especifican por la capacidad de corriente que pueden conducir en polarización directa y o por el voltaje que pueden soportar en polarización inversa. Recuerden que en polarización inversa no tiene voltaje, no circula corriente, pero tiene un voltaje a través de sus terminales. Existe un tipo de diodos diferentes que emite luz cuando se polarizan de forma directa. Este tipo de diodos se conoce como LED o diodos emisores de luz, y por lo general se construyen con materiales semiconductores que son a base de arsenuro de galio. Y este tipo de LED o de diodos luminosos han reemplazado todos los sistemas de iluminación que existen en la actualidad, porque son mucho más eficientes, mucho más baratos, mucho más económicos que la iluminación que existía antes, y la eficiencia es bastante alta. Entonces, la mayoría de los sistemas de iluminación, llámese pantallas, de televisores, de bombillos, todo está siendo reemplazado por los LEDs. El diodo LED tiene un voltaje al cual se enciende o al cual ilumina. Entonces, si yo estoy por debajo de ese valor de voltaje, no se va a iluminar. Y lo mismo tiene una corriente que hace que el brillo de la luz sea mayor o menor. Entonces, yo tengo dos cosas para variar en un LED: el voltaje y la corriente. Y tengo un valor de voltaje máximo que no puedo exceder, porque si no se daña el LED, y un valor de corriente máximo también que no puedo exceder. Por lo general, los LED se conectan con una resistencia que, como vimos, la resistencia sirve para limitar la corriente. Entonces, en este caso, yo pongo una fuente de voltaje de 12 voltios y voy a limitar la corriente que va a pasar por ese LED. Garantizo que llegue a un voltaje, pero limito la corriente para que no se vaya a dañar. Veamos un ejemplo de cómo calcular el valor de la resistencia en un circuito de una resistencia con LED. Entonces, como la resistencia y el LED están en serie, sabemos que en los elementos o en el circuito en serie, la corriente es la misma para todos los elementos, pero el voltaje varía.
Entonces el valor del voltaje de la resistencia es el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED. Sabemos que el voltaje del LED es 2,4 voltios y esto nos da un valor de voltaje de resistencia de 9,6 voltios. Ahora, sabemos que la corriente del LED es de 20 miliamperios y esa es la misma corriente que va a circular por la resistencia. Entonces tengo el valor del voltaje en la resistencia y la corriente que va a circular por la resistencia. Vamos a calcular el valor del resistor. Entonces dividimos el voltaje 9,6 sobre la corriente que es 20 miliamperios. Esto nos da un valor de resistencia de 480 ohmios. Ese valor no es comercial, podemos ajustarlo con un potenciómetro, pero un valor comercial es de 470 ohmios que nos puede servir para lograr ese valor de corriente en el LED. Podemos colocar LED en serie o LED en paralelo. Entonces, recordemos que cuando colocamos los LED en paralelo, el voltaje es el mismo para todos los elementos, pero la corriente va a variar. Entonces, cada resistencia y LED que voy a colocar en paralelo va a circular la misma corriente, pero el voltaje es diferente. En cambio, cuando coloco los LED en forma serial o en serie, la corriente es la misma para todos, lo único que va a variar es el voltaje. Variación de pantalla LED, que son los displays de 7 segmentos. Los displays de 7 segmentos en realidad es un LED en el interior de cada segmento o cada bloque se conoce como segmento y internamente es un LED. Los displays de 7 segmentos vienen digamos, de dos tipos, los de ánodo común y los de cátodo común. La diferencia es que en el caso de los de ánodo común, el punto común de todos los segmentos es el ánodo y en el cátodo común, el punto común para todos es el cátodo. Y digamos, este tipo de segmentos permite representar los números del 0 al 9 y algunas letras que se pueden representar en este tipo de pantallas de 7 segmentos. Otro dispositivo semiconductor muy importante y causante de la revolución que tiene la electrónica en los computadores y en muchos otros dispositivos es el transistor. El transistor es un dispositivo semiconductor que permite controlar corrientes grandes a través de corrientes pequeñas o voltajes pequeños. En el caso de los transistores, permiten o sirven para conectarse como circuitos de control o circuitos de amplificación. La base de los chips o de los circuitos integrados de los computadores, de los procesadores, son transistores. Todos estos circuitos integrados se construyen en base a transistores. Hoy en día se ha llegado a una miniaturización del tamaño de los nanómetros, que es una miniaturización bastante pequeña, casi están llegando ya al nivel atómico. Los transistores están presentes en todos los dispositivos electrónicos, llámese fuentes de alimentación, llámese control de motores, llámese cargadores, circuitos digitales, etc. Existen básicamente dos familias de transistores, los transistores BJT y los transistores FET. Los transistores BJT básicamente controlan las corrientes a través de una corriente pequeña y los transistores FET controlan la corriente a través de un voltaje pequeño. Vamos a ver primero los transistores BJT. Este tipo de componente es uno de los más usados, consta de 3 terminales y está formado por 3 capas de material semiconductor. Existen 2 tipos de transistores, de transistor BJT. El transistor NPN, que está formado por 2 capas de material N y una capa de material P. Y el transistor PNP, que está conformado por 2 capas de material P y una capa de material N. La capa de material que va en el centro se conoce como la base y las de los extremos se conoce una como colector y la otra como emisor. El transistor BJT lo que hace es controlar la corriente entre el colector y emisor a través de una corriente muy pequeña en la base.
Como vimos al principio en el diodo, para que circule corriente en el transistor hay que hacer una polarización directa entre la base y el emisor y otra polarización inversa entre el colector y la base. Entonces, lo que va a hacer es que va a circular una corriente muy pequeña entre la base y el emisor, pero como la capa de la base es tan pequeña, los electrones que están entre el emisor y la base, una vez que se polariza el colector, tienden a saltar o tienden a pasar. Entonces hace que circule la corriente entre el colector y el emisor. Esta corriente chiquita en la base es la que hace que la corriente entre el colector y emisor, que es mucho más grande porque el material semiconductor es más grande, hace que circule corriente entre el colector y emisor. Básicamente, este es el principio de funcionamiento de un transistor BJT. Entonces, en el NPN se polariza directamente la base emisor y inversamente la base colector. Y en el PNP es lo contrario. El transistor tiene tres modos de funcionamiento. Un modo que es como amplificación, otro modo que es corte y otro modo que es saturación. En saturación pasa completamente la corriente entre base y emisor. En corte no hay paso de corriente entre colector y emisor. Y en amplificación, la corriente que circula entre la base y el emisor tiene un valor que es un múltiplo de la corriente que circula por la base. Entonces, en el funcionamiento como corte y saturación es el funcionamiento que más se usa en los circuitos digitales o en los circuitos para switchar, digamos, para controlar el paso de la corriente. ¿Por qué? Porque o dejo pasar la corriente o no dejo pasar la corriente. Cuando está en corte no pasa y cuando está en saturación pasa la corriente. Este es un principio de funcionamiento de un switch o de un interruptor y se utiliza con un elemento semiconductor. La diferencia entre un elemento electromecánico que sirve como switch y uno semiconductor es que en el elemento electromecánico hay contacto, hay roce entre una pieza metálica, por lo tanto se va a desgastar. En cambio, en el componente semiconductor no hay contacto o no hay un roce, no hay una pieza que se desgaste. Solo son átomos circulando, o mejor, electrones circulando de un lado a otro. Entonces, una aplicación del transistor es para controlar, por ejemplo, la corriente que circula a través de varios diodos LED. Por lo general, los circuitos que funcionan con LED o que tienen bastante LED se controlan a través de transistores. La corriente que circula por ellos se controla a través de transistores que funcionan en modo de interruptor. La forma de los transistores depende del tipo de encapsulado. En electrónica hay unos estándares o unos encapsulados estándares dependiendo de la forma como se monta en un circuito impreso. Entonces existen encapsulados para montaje de inserción, o sea que pasan de un lado al otro, y existen encapsulados de montaje superficial, quiere decir que se colocan en la superficie de un circuito. Existen otro tipo de transistores que últimamente se han popularizado más y es los transistores tipo FET. Y digamos que la importancia de esto radica en que ya no necesitamos una corriente para controlar la corriente entre los extremos, entre los terminales del extremo, sino ahora necesitamos un voltaje. Este tipo de transistores utilizan una tecnología diferente a los BJT y se clasifican en dos categorías que son los JFET y los MOSFET. Estos últimos son los que más se usan o los que más se están usando para producir los procesadores o los circuitos integrados. Entonces, en el transistor JFET o MOSFET, encontramos que los terminales son diferentes. Entonces encontramos un terminal o el terminal del centro, ahora se llama la compuerta o gate, el drain o drenador y el source o fuente,
que se representan por las letras la G, la D y la S. En los transistores MOSFET encontramos dos tipos, los MOSFET de canal N y los MOSFET de canal P. Este tipo de, digamos, de transistores ya varían en que se utiliza el material tipo P y el material tipo N, pero se utilizan otro componente que es el metal óxido y digamos que una parte es metal óxido y la otra parte es el material P y el material N. Digamos, es una variación del transistor BJT. Esto lo que hace es que ya no necesitamos una corriente, sino ahora necesitamos un voltaje para controlar la corriente que circula entre el drenador y la fuente. Ya vimos los componentes semiconductores principales que se utilizan en electrónica. Entonces, existe un componente que es un poco más complejo y es el circuito integrado. El circuito integrado o de chip, como lo conocen algunos, es un componente que integra en su interior una cantidad de transistores. Entonces, un circuito integrado puede ser el microprocesador que utiliza un computador que internamente tiene una cantidad de transistores, resistencias, condensadores y los arman de una forma miniaturizada que hace que su tamaño sea muy pequeño y la complejidad que tiene internamente es bastante grande. Básicamente existen dos tipos de circuitos integrados análogos y circuitos integrados digitales. El circuito integrado análogo maneja variables análogas o variables que varía su valor. Y en el circuito digital, su valor es fijo, o es un valor alto o es un valor bajo. No tiene un valor intermedio, sino que está o en un valor alto o en un valor fijo. Estos son los tipos de circuitos integrados que existen. En este video no vamos a profundizar en este tema. Posiblemente hagamos otro video donde veamos este tipo de componente electrónico. En esta lección vamos a ver cómo medir los componentes semiconductores, en el caso del diodo rectificador, diodo LED y transistor. Los multímetros tienen un símbolo que es de diodo. En ese símbolo podemos medir diodos, tanto rectificadores como diodos LED. Y tienen otro símbolo que dice NPN o PNP, sirve para medir transistores. Aquí dice HFE, que es que es el factor de amplificación de los transistores. Entonces vamos a medir o vamos a ver cómo se mide un diodo. Prendemos el multímetro, lo tenemos en diodo, verificamos que el simbolito aquí diga diodo. A veces algunos multímetros tienen para cambiar esta escala porque miden diodo y miden continuidad en la misma escala. Entonces, como vemos, el diodo tiene una señal o una rayita en uno de esos extremos. En este extremo tiene la rayita. Lo vamos a colocar así. Recuerden que el ánodo es el lado contrario a donde está la rayita y donde está la rayita es el cátodo. Entonces, voy a colocar el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo. Nos va a marcar 599, que es la unión PN que tiene el diodo. Si lo medimos al contrario, no nos va a marcar nada. Entonces ya sabe, este es ánodo y este es cátodo. Si lo coloco así, no me debe medir nada. Si lo coloco así, me debe medir 599 o aproximado. Si me mide menos o si me mide mucho más, quiere decir que está abierto o está dañado el diodo. Es muy fácil. Para el caso del diodo LED es muy similar. Entonces tenemos dos pines. No sé cuál es el ánodo y el cátodo en el diodo LED. Lo vamos a colocar y vamos a medir. Entonces no sé cuál es ánodo y cuál es cátodo. No nos mide, o sea que es al contrario. Como vemos, aquí el LED nos alcanza a prender. En el caso del diodo LED es diferente. La lectura que nos da es diferente, es una lectura más grande, pero lo que sí tiene es que va a prender. Entonces yo sé
que este positivo es el ánodo. Entonces ya sé que el LED está bueno y que este es el ánodo y este es el cátodo. Esa es la forma de identificar el LED. Ahora, en el transistor sucede algo curioso o algo diferente. En el transistor, la hoja de datos nos dice cómo son los pines del transistor, pero a veces no se tiene acceso a la hoja de datos. Entonces, vamos a ver cómo medir el transistor. Lo vamos a colocar de esta forma y voy a medir primero entre el pin del centro y el extremo. En el caso de este transistor es un transistor NPN. Quiere decir que el común es el P, que es la base, y el N es el negativo. Entonces tengo que medir o encontrar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces si mido en este sentido no me va a medir nada. Si mido en el otro sentido tampoco me va a medir nada. Pero ahora si pongo la punta roja en el centro me va a medir. Quiere decir que aquí hay una unión entre este y este, hay una unión. Y se va a marcar 727 y si mido entre este y este, me va a marcar otra unión. ¿Listo? Así. Entonces ahí sé que el transistor está bueno. Si alguna de las dos uniones no me marca, quiere decir que hay una unión dañada o hay alguna parte del transistor dañada. En este caso, los pines de este transistor son emisor, base, colector. ¿Sí? Si medimos entre la base y el emisor, nos marca 728. Y si medimos entre la base y el colector, nos va a marcar 727. Siempre el emisor nos va a marcar un poquito más que el colector. Es la forma de identificar el emisor del transistor. Pero ya vimos, con el selector colocado en diodo, podemos medir las dos uniones del transistor. Ahora, voy a medir el HFE de este transistor. Aquí me dice en la parte de arriba NPN, me dice, esto es emisor. Aquí, con esto le señalo emisor, base y colector. Entonces, vamos a meterlo así de esta forma. Emisor, base y colector. Primero tenemos que seleccionar HFE y metemos el transistor. Bien, ahí tenemos que hacerle un poquito de fuerza. Nos va a marcar 255. Quiere decir que el beta o el HFE de este transistor es 255. Ese es el factor de amplificación de este transistor. Bueno, esa es la forma de medir tanto diodos, diodos rectificadores, diodos LED y transistores. Una parte importante en la electrónica son las fuentes de alimentación, porque gracias a las fuentes de alimentación es que los circuitos electrónicos o todos los dispositivos electrónicos funcionan. Entonces, todos los dispositivos electrónicos que tenemos en nuestras casas, llámese televisor, celular, computador, lavadora, horno, microondas, tienen una fuente de alimentación que es la que les da la energía para que funcionen. Un ejemplo de las fuentes de alimentación son las baterías que tienen en el computador o que tiene el celular. El problema es que las baterías se descargan, o sea, la energía que tienen estas baterías se va acabando. Entonces, para eso utilizamos unas fuentes de alimentación diferentes que por lo general toman la energía de la red eléctrica, o sea, la corriente alterna, y la transforman en una energía o en una corriente continua, que es la que más se usa. Una de las fuentes de alimentación más usada es la fuente regulada. En la imagen vemos el diagrama de bloques que consta de un transformador, un circuito rectificador, un filtro, un circuito integrado regulador y la carga, que es el circuito ya que se va a alimentar. Entonces, el transformador se usa para disminuir el voltaje que entra por la red eléctrica, que en algunas partes es de 120 voltios o en otras partes es de 220 voltios. Necesitamos llevarlo a un valor de voltaje que permita maniobrarlo con circuitos electrónicos sencillos. Para eso se utiliza el transformador. Luego,
entra a una etapa de rectificación. Entonces, como vimos con los diodos, necesitamos que esa onda alterna tenga un valor con una sola polaridad. Para eso se utiliza un circuito rectificador. Luego, esa salida rectificada tiene como unas variaciones, entonces utilizamos un filtro. El filtro lo que va a hacer es que esas variaciones me las va a dejar un poquito más planas. Pero ese valor de voltaje que tenemos a la salida del filtro depende del voltaje de entrada. Entonces, si varía el voltaje que entra al transformador, también varía el voltaje que hay en el filtro. Para tener un valor de voltaje fijo a un valor que yo quiero, utilizamos un circuito regulador. Este circuito regulador lo que hace es que, por ejemplo, me lleva 12 voltios a un valor de 5 voltios que necesito, o un valor de 15 o 24 voltios a un valor de 12 voltios. Y la carga pues es la que consume la energía que le está suministrando la fuente de alimentación. Entonces, el transformador es un componente eléctrico que consta de dos bobinas y utiliza un fenómeno físico que se llama inducción electromagnética. Y lo que hace es que cuando el voltaje llega a la primera bobina, el voltaje alterno llega a la primera bobina, se transmite a la segunda bobina en forma de campo magnético y esta genera un voltaje que hace que tenga un voltaje en la salida. Entonces, el transformador entra a un voltaje alto y lo baja a un voltaje que se pueda manejar. Los transformadores pueden ser elevadores o reductores. En el caso de las fuentes de alimentación se utilizan transformadores reductores. El circuito rectificador. Este circuito lo que hace es agarrar la onda alterna que tiene polaridad positiva y negativa y dejarla en un solo nivel de polaridad. En este caso la deja de polaridad positiva, pero puede ser también polaridad negativa. Entonces, este circuito rectificador se construye a través de diodos rectificadores y en una configuración que se llama rectificador de onda completa o puente rectificador por su forma. Y este circuito lo que hace es que me va a convertir la onda que entra, que es alterna, en una onda con una sola polaridad. Luego de que sale la onda rectificada, necesitamos quitar esas ondulaciones que tiene el circuito, porque hay circuitos electrónicos muy sensibles a este tipo de ondulaciones. Entonces, por ejemplo, un radio pues no podría funcionar o un televisor no podría trabajar con esas ondulaciones que tiene esa onda rectificada. Entonces, para esto se utiliza un circuito que es un filtro. El filtro lo que hace es aplanar un poco esa señal o ese nivel de voltaje. Para eso se utilizan los condensadores que, recuerden, almacenan la energía en forma de campo eléctrico. Entonces, lo que hace el condensador es que se carga al nivel de voltaje máximo y se descarga mientras el nivel de voltaje va bajando, él va manteniendo o va descargando su voltaje. Entonces, de acuerdo a la velocidad con que ese nivel de voltaje sube y baja, es la capacidad del condensador. Entonces, entre más rápido, pues más capacidad necesito. Este proceso se llama filtro y ese tipo de ondulación se le conoce como rizo. Entonces, una vez filtrada la onda de señal, tiene un nivel de voltaje, pero recuerde que este nivel de voltaje puede variar de acuerdo a la entrada de voltaje. Entonces utilizamos un circuito regulador. Este circuito regulador lo que va a hacer es que lo va a llevar a un nivel de voltaje que yo necesito. Entonces, si yo necesito tener 5 voltios, utilizo un regulador de 5 voltios. Los reguladores son circuitos integrados, ¿sí? Internamente tienen una circuitería con transistores, con diferentes componentes electrónicos y lo que hacen es regular el nivel de voltaje. Entonces existen reguladores positivos, o sea, voltajes positivos y reguladores de voltaje negativo. Existen reguladores también variables. Por lo general son de 3 terminales y digamos se utilizan mucho para construir las fuentes de alimentación. Aquí tenemos el proyecto que vamos a hacer para aplicar todos los conocimientos que hemos aprendido. Este es un circuito de control
que simplemente cuando se oscurece la fotocelda prende un LED. ¿Listo? Es un control de iluminación con oscuridad, o sea, cuando se oscurece automáticamente prende un LED. Entonces, simplemente es una fotocelda que está aquí conectada, esta que vemos acá, con una resistencia en serie positivo, la fotocelda va al negativo, y eso crea un voltaje cuando, digamos, hay luz o hay oscuridad, la fotocelda varía su resistencia y crea un voltaje diferente aquí en esta línea que sale, que es azul, que viene aquí a un transistor. En la imagen se puede apreciar el transistor y el diagrama del circuito. El transistor, cuando se le inyecta corriente por la base, lo que hace es actuar como un switch y permite el paso de corriente entre el colector y el emisor, haciendo que el LED se prenda. Entonces el LED está conectado aquí al colector y cuando el transistor se activa, pasa corriente del colector al emisor, haciendo que digamos, el voltaje se baje, y el voltaje que va a aparecer aquí en este pin del LED va a ser el negativo. Aquí estamos conectados con una batería, positivo y negativo. Tenemos 9 voltios, pero también se puede conectar a 12 voltios. Entonces este es nuestro proyecto. Para finalizar, cuando se oscurece, automáticamente prende el LED. Este mismo circuito lo podemos acondicionar para que active un relé que a la vez active un bombillo de más potencia, o un motor, o un reflector para iluminar una zona. Si ya hice el video, o en la parte de arriba les voy a dejar un video en el enlace para que vean cómo aplicar ese mismo circuito con un circuito para manejar más potencia con un relé para activar una carga mucho más grande. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Móntenlo, practiquen, revisen bien. Si quieren, midan el voltaje que aparece en la fotorresistencia para ver cómo varía cada vez que se oscurece la fotorresistencia. ¿Sí? Cada vez que se oscurece, se prende el LED.